Imagina un niño nacido en la pobreza, en un país devastado por la guerra sin acceso a grandes recursos ni conexiones políticas. Ahora, imagina que ese niño armado solo con una visión imparable y una ambición desmesurada, se convierte en el fundador de una de las compañías más poderosas del planeta. Esta no es una historia de fantasía ni de suerte. Es la historia real de Lee Byung-chul, el hombre que con su determinación inquebrantable creó Samsung, un gigante de la tecnología que hoy domina el mercado global. La historia de Samsung comienza en los años más oscuros de la historia de Corea del Sur, cuando el país aún se estaba recuperando de las cicatrices de la ocupación japonesa y las devastadoras consecuencias de la Guerra de Corea. Sin embargo, en ese caos y desorden, Lee vio una oportunidad única para transformar no solo su vida, sino también el destino económico de su nación. Desde los humildes inicios de un pequeño comercio en 1938, hasta convertirse en el motor de innovación que catapultó a Corea del Sur al primer plano tecnológico mundial, el cambio de Lee Byung-chul estuvo lleno de decisiones audaces, sacrificios personales y una capacidad sobresaliente para predecir el futuro de los mercados globales. Lo fascinante de esta historia no es solo el increíble ascenso de Samsung, sino los secretos, desafíos y misterios que rodearon su construcción. ¿Cómo logró Lee convertir una pequeña empresa en una multinacional tecnológica sin apenas recursos? ¿Qué sacrificios tuvo que hacer en el proceso? ¿Cuáles fueron las estrategias y decisiones que lo convirtieron en uno de los empresarios más influyentes del siglo XX? En esta historia, nos sumergiremos en los detalles de cómo un niño coreano, enfrentando las dificultades más extremas, logró construir uno de los imperios más poderosos de la historia moderna, y descubriremos los misterios que aún persisten sobre su legado y el camino hacia el éxito. La historia de cómo Samsung, una de las compañías tecnológicas más poderosas del mundo, se fundó en una época de grandes dificultades es un relato impresionante de visión, determinación y perseverancia. Su fundador, Lee Byung-chul, un niño coreano que creció en tiempos de pobreza extrema y guerra, nunca imaginó que algún día su nombre estaría asociado a una de las marcas más reconocidas globalmente. La historia de Samsung no solo es la historia de una empresa que cambió el panorama tecnológico, sino también de un hombre que, a pesar de enfrentar innumerables desafíos personales y sociales, forjó su propio destino y transformó la economía de su país. Lee nació en 1910 en Willjeon, una pequeña ciudad de Corea del Sur, en una familia que pertenecía a la clase baja. Su vida comenzó en un contexto de pobreza, sin los recursos que le pudieran garantizar un futuro brillante. A pesar de este contexto de carencias, Lee desde temprana edad mostró un fuerte deseo de salir de la pobreza y hacer algo significativo. Su familia, aunque no rica, le dio una educación básica. Lee, con un agudo sentido de ambición, decidió estudiar en la Universidad Nacional de Seúl. Durante su tiempo en la universidad, Lee se destacó por su capacidad de trabajo y su afán de aprender. A pesar de la pobreza que persistía en su entorno, Lee nunca dejó que su situación limitara sus aspiraciones. En 1938, cuando Lee tenía solo 28 años, fundó Samsung Sangoe, una empresa de comercio de productos como fideos, tejidos y productos de consumo. Aunque no era una empresa en el sector tecnológico, fue el primer paso en un largo camino hacia la creación de lo que hoy es Samsung. La Corea de esa época estaba devastada por la ocupación japonesa, seguida de la Guerra de Corea, lo que dejó al país en ruinas y con una economía profundamente afectada. Sin embargo, Lee tenía una visión clara. Quería construir un conglomerado que pudiera no solo superar las dificultades económicas de la época, sino que también podría ser un motor de innovación y desarrollo en el futuro. Samsung en sus primeros años operaba en sectores como el comercio, pero Lee nunca dejó de soñar con algo más grande. En la década de 1960, cuando Corea del Sur se encontraba en medio de una crisis económica y social, Lee vio una oportunidad en la industria tecnológica, especialmente en la producción de electrónicos. Corea del Sur era un país atrasado en términos de tecnología y manufactura, pero Lee estaba convencido de que si el país se modernizaba, podía competir con las economías más desarrolladas del mundo. Fue entonces cuando Lee decidió que Samsung debía expandirse más allá de su modelo inicial de comercio y diversificar hacia la producción industrial. El primer gran paso hacia la tecnología fue en 1969, cuando Samsung Electronics fue fundada. La empresa en sus inicios comenzó fabricando electrodomésticos y productos electrónicos simples, como televisores en blanco y negro. En ese momento, Corea del Sur no tenía un mercado interno desarrollado para productos tecnológicos avanzados, lo que presentaba un desafío adicional para cualquier empresario que intentara entrar en este sector.
No obstante, Lee Byung-chul, al igual que en muchas de sus decisiones anteriores, vio una oportunidad donde otros solo veían dificultades. Con un pequeño equipo de ingenieros y técnicos, Samsung comenzó a producir televisores, y aunque la calidad inicial de los productos no era comparable con los de las marcas occidentales, la empresa fue capaz de establecer su marca en un país que estaba hambriento de desarrollo y progreso. En los años siguientes, la visión de Lee Byung-chul comenzó a dar frutos. Samsung no solo se concentró en la fabricación de productos electrónicos, sino que también se enfocó en áreas clave como los semiconductores, una industria que Corea del Sur no dominaba en ese entonces. En la década de 1980, Samsung dio un paso audaz al invertir en la fabricación de chips de memoria, una apuesta que en retrospectiva se reveló como un movimiento clave en su futuro éxito. En un momento en que el país enfrentaba dificultades económicas, el gobierno surcoreano, buscando desarrollar su infraestructura industrial, comenzó a apoyar a conglomerados como Samsung, que se veían como elementos clave para el desarrollo nacional. Samsung fue una de las empresas que más se benefició de este apoyo estatal, lo que le permitió expandir su alcance y modernizar sus fábricas. La capacidad de Lee para adaptarse a las necesidades del mercado y su enfoque a largo plazo fue fundamental para el crecimiento de la compañía. A pesar de que su industria enfrentaba muchas barreras, tanto internas como externas, Samsung bajo su liderazgo se convirtió en un símbolo de la determinación de Corea del Sur para sobresalir en el ámbito global. La combinación de políticas de reinversión, dedicación a la calidad y un enfoque inquebrantable en la innovación permitió a Samsung superar obstáculos que en ese momento parecían insuperables. Para la década de 1990, la compañía ya estaba produciendo productos electrónicos avanzados como teléfonos móviles, pantallas y otros dispositivos, lo que la posicionó entre los jugadores globales más importantes en el mundo de la tecnología. Sin embargo, el camino hacia el éxito no estuvo exento de dificultades. Durante las décadas de crecimiento, Samsung enfrentó desafíos tanto internos como externos. Desde los problemas relacionados con la gestión de la empresa hasta las tensiones políticas y económicas, Lee Byung-chul tuvo que tomar decisiones difíciles y hacer ajustes estratégicos. El mercado de consumo, con su rápido ritmo de cambio y las constantes innovaciones tecnológicas, presentó desafíos para cualquier empresa que aspirara a mantenerse competitiva a nivel mundial. Sin embargo, la cultura empresarial de Samsung, orientada hacia la perfección, el trabajo arduo y la resistencia, permitió que la empresa no solo sobreviviera, sino que prosperara. Lee Byung-chul falleció en 1987, pero su legado perduró a través de la enorme infraestructura que había construido. Samsung siguió adelante bajo la dirección de su hijo Lee Kun-hee, quien continuó expandiendo y diversificando el negocio hacia nuevas fronteras, haciendo de la marca un nombre familiar en el mundo de la electrónica de consumo, la telecomunicación y la innovación tecnológica. En la actualidad, Samsung no solo domina el mercado de teléfonos móviles, sino que también es un gigante en la industria de los semiconductores, las pantallas y los dispositivos electrónicos. La historia de Lee Byung-chul es la historia de un hombre que, comenzando desde la nada en medio de la devastación de la Guerra de Corea, logró construir una de las compañías más influyentes del mundo. A través de su visión, perseverancia y una capacidad excepcional para adaptarse a los cambios, Lee transformó no solo la vida de su familia y la de sus empleados, sino también el destino económico de Corea del Sur, ayudando a transformar al país de una nación empobrecida a una potencia tecnológica global. La creación de Samsung es un testimonio de lo que se puede lograr cuando se tienen una visión audaz y la determinación para alcanzar los sueños, sin importar cuán difíciles parezcan las circunstancias. El ascenso de Samsung, y particularmente la figura de Lee Byung-chul, el hombre que lo fundó, está envuelto en numerosos misterios que no solo se refieren a las estrategias empresariales que llevaron a la empresa a convertirse en un gigante global, sino también a la compleja naturaleza de las decisiones que tomó a lo largo de su vida y el camino que recorrió para llegar a la cima. A pesar de ser ampliamente reconocido por su habilidad para transformar una pequeña empresa en un conglomerado que dominó varios sectores industriales, los detalles más íntimos de cómo lo logró siguen siendo un enigma para muchos. En su búsqueda por construir una de las mayores compañías tecnológicas del mundo, Lee se enfrentó a una serie de desafíos que pocos podrían haber imaginado, y muchas de sus tácticas y decisiones siguen siendo objeto de debate. Uno de los grandes misterios en la historia de Samsung es cómo un hombre de origen humilde y sin acceso a grandes recursos fue capaz de anticipar tendencias que muchos en su tiempo no podían ni imaginar. Lee Byung-chul, nacido en una familia pobre en Corea del Sur, demostró una visión excepcional desde temprana edad. Sin embargo, su habilidad para identificar oportunidades en tiempos de escasez y su afán por dominar el sector industrial y tecnológico coreano parece haber sido casi sobrenatural.
¿Cómo hizo él para entender también los ciclos económicos? ¿Y cómo pudo anticiparse a los desarrollos tecnológicos que estaban por venir? Sigue siendo una de las grandes preguntas que rondan en torno a su figura. Mientras el mundo occidental miraba hacia los Estados Unidos y Europa como los centros de la innovación, Lee ya había comenzado a cimentar las bases de lo que sería el emporio industrial y tecnológico de Corea del Sur. Otro misterio está relacionado con el entorno político y económico de la época en la que Samsung comenzó a expandirse. Durante las primeras décadas del siglo XX, Corea del Sur era un país devastado por la ocupación japonesa y posteriormente marcado por la Guerra de Corea. A pesar de estos enormes desafíos, Lee logró capitalizar las circunstancias para transformar Samsung en un actor clave dentro de la economía surcoreana. La relación entre Samsung y el gobierno surcoreano, que apoyó activamente a los grandes conglomerados como parte de una estrategia para modernizar el país, ha generado especulaciones sobre hasta qué punto las conexiones políticas jugaron un papel crucial en el crecimiento de la compañía. Algunos afirman que Lee pudo haber recibido apoyo clave, mientras que otros sugieren que su éxito se debió más a su habilidad para navegar en un mundo lleno de incertidumbre política. Un aspecto que ha mantenido la intriga a lo largo de los años es cómo Lee Byung-chul manejó la competencia interna. A pesar de haber creado una empresa sólida, Samsung ha atravesado numerosas crisis internas, desde disputas familiares hasta diferencias dentro de la dirección ejecutiva. Se dice que la familia Lee fue en muchos aspectos la pieza central de la compañía, pero detrás de este éxito colectivo también se esconden secretos de luchas por el poder y decisiones difíciles que involucraron a los miembros más cercanos de la familia. ¿Cómo Lee logró mantener el control y la cohesión dentro de un conglomerado tan grande, a menudo bajo una presión interna tan intensa? Es una pregunta que muchos aún intentan responder. Otro misterio que sigue generando preguntas es la relación de Samsung con la tecnología avanzada, particularmente en los años 80 y 90, cuando la compañía comenzó a incursionar en la producción de semiconductores y pantallas. Aunque la compañía ya había demostrado su destreza en la fabricación de electrodomésticos, pues su incursión en los semiconductores lo que catapultó a Samsung a la vanguardia tecnológica. Sin embargo, las primeras incursiones en la fabricación de chips no fueron fáciles. En esa época, Corea del Sur no tenía la infraestructura ni el conocimiento necesario para competir con gigantes de la tecnología como Japón y Estados Unidos, pero Samsung lo logró. La historia detrás de esta transformación, los acuerdos secretos, las alianzas poco conocidas y la forma en que Samsung consiguió acceder a tecnología de punta, sigue siendo una caja negra de misterio. ¿Qué recursos o contactos utilizó Lee para avanzar en un sector tan competitivo y técnico? ¿Cómo consiguió que Samsung pudiera competir con las empresas más grandes de la época incluso cuando el mercado estaba repleto de obstáculos? Además, la manera en que Lee manejó el equilibrio entre la innovación tecnológica y la producción en masa ha dejado perplejos a muchos observadores. En un mundo donde la competencia se basa en la rapidez con la que las empresas desarrollan nuevas tecnologías, Samsung fue capaz de mantenerse siempre un paso adelante en la carrera por la innovación. ¿Cómo logró Lee crear un ambiente de trabajo que fomentara la innovación constante, mientras se mantenía enfocado en la producción y distribución masiva? Este equilibrio entre creatividad e infraestructura es una de las claves que permitió a Samsung consolidarse como un líder en múltiples áreas de la tecnología, pero los secretos detrás de esta fórmula de éxito siguen siendo poco claros. No menos misterioso es el proceso mediante el cual Samsung logró expandirse globalmente, primero en Asia y luego en Europa y América. En un momento en que muchas empresas surcoreanas apenas estaban intentando penetrar mercados extranjeros, Samsung logró colocar sus productos en todo el mundo. A través de una combinación de astucia comercial y agresiva expansión, la empresa logró posicionarse en sectores tan competitivos como la telefonía móvil y la electrónica de consumo. Sin embargo, las tácticas que utilizaron para penetrar mercados extranjeros, las alianzas estratégicas y las maniobras empresariales que llevaron a Samsung a convertirse en un líder mundial no siempre fueron claras. Cómo la compañía gestionó su imagen, su marketing y su posicionamiento estratégico sin perder la esencia de su identidad surcoreana, sigue siendo un misterio que muchos expertos intentan desentrañar. Finalmente, hay un misterio que se ha mantenido vivo desde la muerte de Lee Byung-chul en 1987. La verdadera razón detrás de su singular enfoque hacia la expansión y su obsesión por el éxito a toda costa. Aunque dejó un legado impresionante y dejó a Samsung en manos de su hijo, Lee Kun-hee, los detalles sobre los sacrificios personales que hizo y las decisiones familiares que tomaron durante su vida nunca se han revelado completamente. ¿Cuánto sacrificó en términos personales y familiares para asegurar el futuro de su empresa?
¿Qué decisiones difíciles tuvo que tomar? ¿Y qué relaciones personales y familiares fueron alteradas por su dedicación al trabajo? La vida y el legado de Lee Byung-chul sigue siendo una mezcla de admiración y misterio, un testimonio del poder de la visión, la ambición y la perseverancia. Sin embargo, al igual que el imperio que creó, los secretos que rodean su vida y su obra continúan siendo una fuente de fascinación para quienes buscan entender cómo un niño coreano nacido en la pobreza y rodeado por adversidades logró erigir uno de los conglomerados más poderosos del planeta. Y mientras el futuro de Samsung sigue en evolución, los misterios sobre su fundador pueden permanecer en la sombra, al igual que las preguntas no respondidas sobre su increíble viaje hacia el éxito. A medida que la historia de Lee Byung-chul y Samsung sigue evolucionando, es innegable que su legado perdura más allá de su muerte. Samsung, bajo la dirección de su hijo Lee Kun-hee, no solo se consolidó como líder en tecnología, sino que también adoptó una filosofía de innovación continua que llevó a la compañía a nuevas alturas. Sin embargo, los misterios que rodean a la figura de Lee Byung-chul continúan siendo objeto de especulación y fascinación. ¿Cómo logró este hombre que comenzó desde abajo en un país devastado por la guerra llevar a su empresa a niveles que muchos creían inalcanzables? ¿Qué decisiones claves tomaron él y su familia? ¿Y hasta qué punto su visión fue el motor que impulsó a toda una nación hacia el éxito económico global? La figura de Lee sigue siendo un enigma en muchos sentidos. Mientras que los logros visibles de Samsung hablan por sí mismos, el camino lleno de sacrificios, decisiones audaces y alianzas discretas que recorrió para alcanzar su posición dominante sigue siendo un misterio fascinante. A pesar de los altibajos de la industria tecnológica y las múltiples crisis internas y externas que Samsung tuvo que atravesar, la compañía nunca perdió de vista la visión que Lee Byung-chul había establecido: crear una empresa que no solo fuera competitiva, sino capaz de liderar a nivel mundial. Ese sueño, alimentado por una mezcla de audacia, inteligencia empresarial y un profundo entendimiento del mercado global, se hizo realidad gracias a la astucia y la perseverancia de Lee. No obstante, el legado de Lee no se limita a su éxito empresarial. También dejó una marca en la cultura empresarial global. Samsung, como el imperio que construyó, se convirtió en un modelo de cómo un conglomerado puede influir profundamente en la economía de un país, y cómo una empresa puede con el tiempo reinventarse para mantenerse relevante en un mundo en constante cambio. Su visión de innovación constante, desde la electrónica de consumo hasta la producción de semiconductores y la tecnología avanzada, estableció nuevos estándares para la industria global. Lo que es aún más fascinante es cómo, a pesar de ser uno de los hombres más ricos y poderosos de su tiempo, la verdadera naturaleza de sus decisiones y los secretos de su éxito siguen siendo difíciles de descifrar. ¿Cuánto sacrificó Lee en su vida personal por el éxito de su empresa? ¿Hasta qué punto su obsesión por el control y la expansión de Samsung afectó a sus relaciones familiares y personales? Mientras el mundo observa cómo Samsung sigue siendo un actor clave en la economía global, estas preguntas continúan flotando en el aire, recordándonos que las historias detrás de los imperios no siempre son tan claras como los logros que dejan atrás. El futuro de Samsung es incierto, pero el impacto de Lee Byung-chul en la historia empresarial y tecnológica de Corea del Sur es indiscutible. Su legado ha trascendido generaciones y sigue influyendo en la forma en que las empresas operan en el mundo de hoy. Si bien muchos de los misterios que rodean su vida pueden nunca resolverse por completo, lo que está claro es que su visión y sus logros continúan guiando a Samsung hacia un futuro donde, como en el pasado, probablemente seguirá desafiando las expectativas y liderando el camino en la industria tecnológica. Lee Byung-chul fue mucho más que un empresario exitoso. Fue un hombre que, a través de su incansable búsqueda de la excelencia y su capacidad para navegar en tiempos difíciles, redefinió lo que era posible en el mundo de los negocios. Y mientras Samsung sigue creciendo y adaptándose a los nuevos desafíos de un mundo interconectado y digital, su historia continúa siendo una fuente de inspiración para futuras generaciones de emprendedores, no solo en Corea del Sur, sino en todo el mundo. El misterio de cómo un niño coreano pobre creó un imperio mundial sigue vivo, alimentando la imaginación de todos aquellos que sueñan con alcanzar el éxito a través de la visión, el trabajo arduo y la innovación.